Proyecto de Mente vamos a hablar de nuestro segundo tema, empatía, emociones y atención. No hay un solo día en que un ser humano no experimente algún tipo de emoción. De hecho, se dice que experimentamos 176 emociones diarias. Así como tampoco ninguna persona ha dejado de recibir ayuda de alguien. Entonces debe existir una preocupación por el otro, un deseo de ayudar al otro, porque debemos de alguna forma retribuir ese tipo de ayuda que nos han hecho. Entonces nos vamos hoy a adentrar al mundo emocional. ¿Qué son las emociones o qué es una emoción? Una emoción es un impulso que nos invita a actuar, nos invita a acercarnos, nos invita a alejarnos. Está conformado por 3 capas. La primera capa nos indica en qué estado estamos, en un estado de luz, en un estado de sombra, estamos en malestar, estamos en bienestar, nos sentimos positivos, nos sentimos negativos. La segunda capa de la emoción nos dice hacia dónde queremos ir, cómo queremos sentirnos, y la tercera nos muestra nuestras capacidades y habilidades. Las emociones entonces hay que identificarlas, hay que conocerlas, y quizás la primera recomendación que tengo para hacerles hoy es estudiemos las emociones, aprendamos sobre ellas. Existen muchas más emociones que la felicidad, la ira, la tristeza, el desprecio y el miedo. Entonces, ¿cómo es la forma de aprender sobre las emociones? Existen muchos juegos y diferentes tipos de libros que nos enseñan sobre las mismas. Voy a mostrarles algunos. Aquí encontramos, por ejemplo, unas cartas. Estas cartas manejan las emociones con las respectivas caras: travieso, avergonzado, enfurecido, enamorado, esperanzado. Son muy útiles para trabajar con los niños. Encontramos también unas cartas que tienen un nivel mayor de profundidad. Fueron desarrolladas o construidas por una psicóloga que hizo un estudio muy riguroso sobre las emociones. Esta es la cajita de cartas, se las recomiendo. Se llama Conexión Emocional, 75 cartas para alcanzar la asertividad emocional, realizadas por Lucila Rosa Mejía, Luchi Mejía. Y les voy a mostrar, por ejemplo, una carta. Ella habla de la admiración y coloca la admiración en su aspecto positivo, pero también en su aspecto negativo. Dice, por ejemplo, si tenemos admiración desde el aspecto positivo, podemos reconocer qué quiero ser o hacer algo como otro. Da espacio a la humildad, permite aprender. Pero si la vemos en el lado de malestar o en el lado negativo, puede limitar mi propia luz, pasando a estar a la sombra de otro, quien sí se destaca, impidiéndome aparecer y brillar. Me conecta con, me falta aún. Es una forma muy profunda de ver cómo las emociones nos pueden llevar nuevamente a sentir bienestar o a sentir malestar. Un juego que les voy a recomendar para los niños, para el trabajo emocional, es este: Sintiendo mientras jugamos. Y en este juego se hace una exploración a nivel de las emociones muy profundo. Está en 2 idiomas, inglés y español. Fue realizado por Diana Malca. Ahora les doy las páginas de contacto para adquirirlo, y se puede jugar desde los 6 años y pueden hacerlo 2 jugadores. Es como cuando uno jugaba ¿Quién es? Hay que identificar quién es o cuál es la emoción que deseamos destacar. Y como pueden ver, pasamos por una gran cantidad de emociones: temor, tristeza, orgullo, soledad. Es un juego muy recomendado para estudiar las emociones con los niños. En el mercado también podemos conseguir una gran cantidad de stickers que nos muestran las emociones. Ustedes saben que esta es una forma muy valorada por los niños de aprender. Y entonces tenemos aquí las emociones como felicidad, tristeza, miedo, furia. Esto nos permite entonces explorar las emociones.
Las cartas de Lucila están basadas también en un estudio o en un libro que ella saca que se llama Descubre el poder de tus emociones de la A a la Z, y en ellas analiza en profundidad qué es una emoción y cuáles son las emociones que hay. Entonces vamos a hablar de que las emociones son energía en tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un inicio, un desarrollo y un final, que nos indican un bienestar o que nos indican un malestar, que generalmente también se une a un tipo de imagen y a partir de eso se generan los recuerdos y que se contagian de nuestras creencias. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, vemos la película del Exorcista y creemos que el diablo puede invadirnos, digamos, o posesionarse de nosotros, pues entonces vamos a sentir miedo. Tú identificas tus emociones, tú quemas tus emociones, y todo este mundo emocional nos va a permitir entrar a hablar del tema central de hoy, y es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad social máxima, es la que nos permite vincularnos con el otro, es la que nos permite entender la posición, la emoción, el pensamiento, la creencia del otro. ¿Qué tan empáticos somos? Es algo que nos tenemos que cuestionar. Nos ponemos en el lugar del otro, interpretamos qué sucede con él, y esto está muy atado a la autoestima. La autoestima tiene dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto, conocer que los otros experimentan estados emocionales, identificar esos estados emocionales en el otro, pero también comprender que hay otros puntos de vista, otras formas de ver la vida. Nosotros sabemos que se le da en la sociedad actual mucha importancia al pensamiento, pero son las emociones y la empatía, el poder conectarme con el otro, lo que me permite pertenecer a la sociedad. Vamos a hablar entonces de cuáles son esas ventajas de ser empático. Primero, una persona empática, o cuando tenemos sociedades empáticas, se reducen los actos violentos, la agresividad. Segundo, una persona empática establece mejores relaciones con sus pares, en la escuela, con su familia y con la sociedad. En la vida adulta establece una relación más íntima con su pareja, con su cónyuge, con sus hijos, con su familia y con sus amigos, y obviamente con sus compañeros de trabajo. Las personas empáticas son personas que tienden a fortalecer actividades prosociales, actividades de ayuda o cooperación. Y repito, ayudar y cooperar es lo que nos hace pertenecientes a una sociedad. Vamos a encontrar que hay tres tipos de empatía. ¿En qué lugar o en qué tipo de empatía estás? Una primera empatía se llama empatía global. Más o menos va entre el primer año de vida y los 6 años de vida. En esa empatía, porque durante el primer año de vida recordemos que el niño no se diferencia a él a otro, en la empatía global, que va de 2 a 6, el niño empieza a identificar estados emocionales. Entonces, si un niño pequeño se ríe a carcajadas, el otro va a imitar esa risa a carcajadas. O si un niño pequeño llora, el otro va a llorar. Pero a partir de los 6 años, se da una empatía cognoscitiva. Esa empatía cognoscitiva significa que comprendo el estado emocional de otra persona y sé si me tengo que acercar, si me tengo que alejar. Entonces, si siento que esa persona está muy molesta, pues tengo que tomar distancia de ella y alejarme. Si siento que está muy triste, pues tengo que ayudar y consolar. Si está feliz, de pronto comparto esta felicidad. Y finalizamos con un nivel de empatía que es el más complejo y es el abstracto, y es que soy empático con personas que no conozco, con personas que son ajenas a mis círculos o a mis entornos. Entonces sucede algo y soy capaz de colaborar, de comprender, de ayudar al otro, haciendo actos altruistas, haciendo actos caritativos, porque me pongo, digámoslo, y metafóricamente, en los zapatos de esas personas. Me encanta esa metáfora porque quiere decir, me olvido de mí y soy capaz de situarme en lo que está pasando con el otro. ¿Qué fortalece o qué ayuda a la empatía? Varias cosas. La primera, la religión. Muchas doctrinas tienen en sus dogmas el ayudar y el colaborar con los demás.
Segundo, tener altas expectativas frente a los niños y su comportamiento, exigirles buenos modales y enseñarles buenos modales, pedirles que desarrollen la consideración por los demás. La tercera, pedirles que colaboren con actividades de solidaridad en casa, que ayuden, que estén presentes en casa, que estén presentes en escuela y que también lo hagan a nivel de la comunidad, en comedores de beneficencia, que visiten a los enfermos, que le lean a los ancianos y jueguen con ellos, que conserven y cuiden las especies, que conserven y cuidemos el planeta, que de pronto limpiemos ríos, lagos, todas esas actividades ayudan. También pedir, o más vale rechazar cualquier tipo de acto violento, ni agresiones, ni burlas, ni actos de desconsideración hacia los demás. Pedirles que asuman y se hagan responsables de sus errores, de sus faltas, de sus comportamientos y de sus conductas. Todo esto permite que se desarrolle un comportamiento empático. Hay algunas cosas curiosas en relación con la empatía que también debemos tener en cuenta. Muchas veces le pedimos igual tipo de empatía a hombres y a mujeres por género. Los géneros tienen diferencias a nivel de empatía. Los hombres a nivel empático tienden a hacer actividades de rescate, de respuesta y apoyo físico. Entonces, por ejemplo, ven, te ayudo a cambiar la llanta, ven, no te azares, yo cargo eso. Mientras que las mujeres tienden a ser empáticas a través de apoyo psicológico, de consolar, de abrazar, de ofrecer la mano. Hay otro tipo también de diferencias y datos curiosos. Por ejemplo, se ha observado que a mayor diferencia de edades se tiende a ser más empático. Definitivamente aquellos hogares en donde se observa desconsideración, irrespeto, crueldad, actos de violencia o burla, son hogares disfuncionales que están gestando personas no empáticas, personas que pueden en un futuro tener problemas en desarrollar esta capacidad social que es tan importante. Recordemos, la primera. ¿Y qué sucede con esto? Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, que el trastorno de personalidad narcisista, uno de sus indicadores clínicos o de sus signos es la total carencia de empatía. No me interesa el otro, no estoy pendiente del otro. O, por ejemplo, los antisociales que anulan completamente la existencia de la otra persona. Entonces, tenemos que trabajar mucho por el desarrollo de la empatía, tanto en nuestros niños como en nuestros adolescentes, como en nosotros mismos ya como adultos. Estoy siendo empático, me estoy preocupando por el otro, estoy interesado por ver qué piensa, qué siente, qué opina, o estoy tratando de creer que solamente mi punto de vista, que solamente mi emoción es la que vale y la que necesito tener y mantener y sobresalir con ella. Vamos a encontrar que la empatía también tiene, o las emociones tienen un correlato fisiológico. Aquí tenemos el cerebro, como ustedes pueden ver, y vamos a encontrar que hay un tálamo, que es donde llegan todas, es como el centro de recepción de todos los estímulos. Ahí llegan todos los estímulos, entonces, sensoriales. Ahí es donde se dice, hay una voz seductora o hay una voz agresiva, fuerte. Pero es en la amígdala en donde se produce la respuesta emocional y es donde siento que me produjo miedo, me voy a alejar, me voy a acercar. Tenemos entonces que entender que las emociones y la empatía tienen también una organicidad, y si tienen una organicidad, si hay cambios emocionales muy marcados, tenemos que tener en cuenta esto para saber si hay algún tipo de falla, algún tipo de disfunción, algún tipo de deterioro a nivel cerebral en estas áreas que están afectando nuestra regulación emocional y el desarrollo de nuestra empatía. Otra cosa muy importante y es tener en cuenta que debemos hacer una compañía silente, y esta es quizás mi mayor recomendación al hablar de empatía. Muchas veces
cuando nos encontramos con alguien que nos está manifestando ante cómo estás y la persona nos dice me siento mal, me siento triste, me siento enferma, inmediatamente empezamos a darle una retahíla de nuestras posiciones, de nuestras emociones, de lo que nosotros creemos acerca de esa situación. Voy a poner un ejemplo puntual. Una madre o un padre que pierde un hijo y empezamos a decirle es un ángel que está en el cielo, te va a cuidar desde allá, va a cuidar a los hermanos. Eso nos hace sentir bien, pero no le estamos permitiendo a ese padre o a esa madre manifestar su opinión, manifestar su emoción, manifestar lo que siente realmente en ese momento. Quizás lo que tiene es ira y quizás necesita desfogar esa ira o necesita llorar. Entonces la primera recomendación es seamos empáticos, pero con una compañía silente. Quedémonos callados, escuchemos al otro, escuchemos la emoción del otro, escuchemos el punto de vista del otro. Y hay algo que me parece macabro, voy a utilizar esa palabra, y es cuando somos capaces, el otro nos está manifestando me siento enfermo, estoy ansioso, estoy nervioso, y le decimos cancelado. Eso es como anular la respuesta emocional del otro, la reacción emocional de esa persona. La segunda recomendación importante que quiero hacerles, o de pronto una técnica que funciona porque la he utilizado y se la he enseñado a muchos pacientes y sé que sirve, es un anclaje emocional, así la he denominado. Por ejemplo, esa misma persona que ha tenido un duelo o una pérdida, podemos utilizar virtualmente un tipo de anclaje para acompañarla. Alguna vez escuché que uno necesitaba 12 abrazos diarios. ¿Qué pasa si le mando 12 abrazos cada día con una flor, al otro día con un mensaje sobre duelo que hayamos leído, a una misma hora, y esa persona se va a sentir ¿qué? Acompañada? Lo mismo sucede si una persona está nerviosa y la vamos acompañando día a día con un mensaje, con una palabra de aliento, con una canción. Esa persona va a sentir nuestra compañía y va a sentir que nos identificamos con su emoción. Entonces la compañía silente, el anclaje son maravillosos. Hay muchos libros que nos sirven, como les decía ahora. Hay un libro que me gusta mucho y es el libro de las emociones de Laura Esquivel. Es un libro del 2000, pero es un libro muy interesante para estudiar las emociones. Les repito, el libro de Lucila Rosa Mejía, Luchi Mejía, que ahora les coloco el link. Hay otro libro que no lo tengo aquí que se llama Emocionarte, que es como el vocabulario de las emociones con unas imágenes bellísimas para trabajar los diferentes tipos de emociones con los niños. Entonces, preguntémonos, ¿tengo un buen vocabulario emocional? ¿Sé qué son las emociones? He analizado si mis emociones me llevan a un estado de bienestar o de malestar. ¿Soy empático? ¿Soy capaz de ser una persona que escucha al otro? ¿Soy una compañía silente para el otro? ¿O siempre trato de ponerle mi punto de vista, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero, olvidándome del otro? ¿Soy una persona que acompaña al otro en su emoción? ¿Soy solidaria? ¿Soy bondadosa? ¿Estoy pendiente de las personas, así las conozca o no las conozca, o solamente me he quedado en mi entorno? Dos películas recomendadas para trabajar empatía son Cadena de Favores y la muy conocida Intensamente, que es bellísima, en la cual vamos a tener un recorrido por las emociones. Uno pensaría que en Intensamente solamente se manejan las 5 emociones básicas, que son miedo, felicidad, ira, tristeza y asco, desprecio, pero manejan muchas: desilusión, ilusión, temor, frustración. Entonces los invito a ver esas dos películas, Intensamente, Inside Out, o Cadena de Favores, para trabajar la empatía. Con este tema y una serie de imágenes y los links para que puedan manejar todo este material que les recomiendo, damos por concluida nuestro segundo proyecto de mente, que es empatía y emociones. Muchas gracias.